simplemente porque ellos pertenecen a la élite, ¿verdad? Al gang, a la mafia global. Y pues claro que el blanco principal es Donald Trump, ¿verdad? Esos atentados van a continuar. Pero no que usted está diciendo que hagan atentados contra las personas que usted mencionó, o sea, no está, o sea, usted está diciendo... ¿Por qué no lo han hecho? Claro, que hay una razón. Hay una amenaza más por parte de Trump. Para los intereses de ellos. Sí, porque tanto Biden como la Kamala Harris, ¿verdad? Realmente son títeres de la agenda global. Usted es muy fuerte en esa posición, ¿verdad? Usted... Pues es que hay una ignorancia tremenda y ya los cristianos tienen que abrir los ojos porque me comunicaron, ¿verdad?, que aquí en Estados Unidos hay cantidad de pastores que están apoyando el Partido Demócrata. Y si somos cristianos tenemos que abrir los ojos para ver qué hace. No estamos nosotros a favor de las gentes. Estamos orando por Biden, estamos orando por Kamala Harris, estamos orando por Trump. Estamos viendo las agendas. Hay que divorciarnos de la persona y lo que atacamos son las doctrinas, las ideologías, que en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo dijo, no se dejen engañar por las ideologías mundanas conforme a las tradiciones de los hombres, y la agenda del Partido Demócrata es antibíblica 100%. Bueno, sí, el tema del aborto, me imagino que está, entre otras, está hablando el tema de la izquierda, ¿verdad? Yo creo que, aunque este socialismo, pues yo siempre he pensado que a veces los de la derecha se van muy a la derecha y los de la izquierda muy a la izquierda, y sería como bueno, ¿verdad? Y hay cosas, ciertos pensamientos que son buenos de los dos lados. Sí, digo, vamos a examinar un poquito más profundo el asunto del mal, de la maldad, ¿no? Cómo se originó el universo y cómo entró, cómo afecta, y la ignorancia de la maldad precisamente por ignorar lo que pasa en el mundo. ¿Por qué a los judíos son los únicos que han perseguido, calumniado, mentido desde hace más de 4,000 años? ¿Por qué ahorita está pasando esto con Trump? Si no entendemos que hay un mundo espiritual detrás de todos los eventos, nunca vamos a entender los eventos del mundo. Por eso es tan importante conocer este personaje. Ese es el tema que vamos a hablar hoy, pero bueno, yo ni lo he bajado el documento, son 3, ahí sí vi que son 3 páginas, pero no lo he descargado en mi teléfono, pero ya lo voy a tener aquí. Pero también pasó algo bien interesante el día de ayer. Estos Viper que explotaron ¿verdad? Personas que tenían de Hezbollah. Sí. O sea, uno dice, qué impresionante cómo puede la tecnología hacer una cosa tan precisa. Sí, y solo a la persona que se le quería, salvo que haya algún niño que, no sé, o sea, no, parece que no, ¿verdad? Gracias a Dios no, pero que hubiera algún niño jugando con el Viper del papá o estuviera muy cerca, pero normalmente son soldados, estos no andan tampoco ni con sus familias, ¿verdad? Son soldados pero ¿qué le parece eso? No, digo, tremendo, ¿no? O sea, la tecnología israelí tiene el primer lugar en el mundo actualmente. Vemos nosotros cómo en Irán, en un hotel que era del embajador, se encontraba uno de los principales líderes de Irán, y un misil exactamente dio en el lugar preciso, el otro general iraní que ve una caravana como de 5 o 6 carros, un misil de Israel, y sabía exactamente en cuál de todos esos carros iba ese personaje, y lo fulminaron, lo hicieron ceniza. O sea, Israel tiene ahorita el poder único militar del mundo, en cuanto a tecnología, precisión, todo, ¿verdad? Drones, está arriba, por Estados Unidos lo necesita, porque la tecnología de Israel, ni siquiera Estados Unidos ni la China la tienen. Israel no usa su tecnología tan abiertamente, sino poco a poco, para no, como decimos, ventanearse ante el mundo. Entonces, conforme las circunstancias se van presentando, Israel va renovando y sacando sus nuevas armas que todavía tiene escondidas y que no nos imaginamos qué tan grandes y poderosas son. Israel podría acabar, ¿verdad?, con cualquier nación en cualquier momento. Pues mientras venía para acá, usted ya estaba aquí sentado, pero para los que están viendo en la mañana en vivo, una noticia se estaba dando precisamente sobre, también habían sido infiltrados con dinamita o metido dinamita a unos equipos de radiocomunicación, y parece que los mandaron a detonar algunos de los equipos también. Esto lo hacen desde Israel, pero la noticia apenas estaba saliendo, o sea que ayer fueron los Vipers, hoy con equipos de comunicación, pero bueno, estar pendientes de lo que estamos viviendo. Pero Roger, usted tiene la información ahí de
lo que viene. Muy interesante, y recordar que el doctor Alducin siempre comparte con nosotros el documento, así que bien, compañeros, ahí al pie de la pantalla está el número de WhatsApp, más 1-469-781-1000. Y usted puede ahí en la sección de descargas, el asesor virtual lo guía. En la sección de descargas, la primera que va a aparecer el día de hoy es la historia de Lucifer. La historia de Lucifer, que es el personaje al cual se le va bueno, que el pastor Alducin va a comentar con nosotros el día de hoy. Muy interesante, así que bueno, ya usted lo puede descargar y compartir con amigos, compañeros, y recordar también que a partir de mañana en Enlace Plus este programa va a estar completico para que usted lo pueda repetir, ver una y otra vez y analizar y estudiar todos estos temas tan importantes, pastor Alducin. Pero vamos a hablar de un personaje que tal vez para ir como al inicio, ¿verdad? La forma en que aparece este personaje en escena, dónde fue creado, de dónde estuvo todo esto, ¿verdad? Porque hablamos mucho del enemigo, de Satanás y todo, pero ¿quién era él en su origen para poder ir poniendo esto en contexto, pastor Alducin? Claro, muy bien, Roger. Pues sí, porque realmente, si nosotros podemos realmente comprender las conspiraciones satánicas que actualmente están desarrollando en el mundo, en las élites globales, en las sociedades secretas, en los políticos, los acontecimientos en el Medio Oriente, en el Asia Central, en Asia, en el continente americano, si no comprendemos a este personaje que fue criado, como lo vamos a ver, y vamos a ver las razones por las cuales está actuando en el mundo, y si no entendemos que hay una agenda satánica, primera Juan 5:19, el mundo entero está bajo la influencia del maligno, no vamos a comprender nada de lo que está pasando en el mundo. Un ejemplo breve, ¿por qué a través de tantos siglos ha sido Israel el blanco de una enemistad de odio continua? ¿Por qué no ha sido contra otra religión? ¿Por qué no ha sido contra otro personaje? ¿Por qué tenía que ser Israel el blanco de Satanás? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuando Dios creó la raza humana, Él escogió a un pueblo para que a través de ese pueblo, en este caso soberanamente fue Israel, pudiera este pueblo propagar los propósitos y los códigos, los valores morales de Dios, y además dar a conocer al Dios vivo y verdadero, porque el mundo estaba sumido en la idolatría y el paganismo, como continúa en el siglo XXI. Entonces fue Israel. La semilla que prometió Dios en Génesis 3:15 claramente vendría de la mujer. Muy bien, si existe un personaje que es la antítesis de Dios, que es el anticristo, que es la persona o el personaje o la entidad espiritual que conoce que a través de este pueblo vendría el que iba a cortarle la cabeza algún día, es lógico que todo el ataque haya sido contra el pueblo de Israel. Veamos nada más ahora en 1948, el siglo pasado, cuando Israel, después de casi 2000 años, regresa a su tierra. Veamos esto, por el amor de Dios. Lo atacan, ¿verdad? 3 o 4 naciones en el 48, donde venían de ser recogidos del mundo, casi sin armas, sin municiones, y gana la guerra milagrosamente. En 1956 quería aprovecharse el presidente Gamal Nasser de Egipto del canal de Suez y vuelve a ganar la guerra de Israel. 1967, la guerra de los 6 días, se vienen contra Israel más de 4 o 5 naciones árabes, donde tenía Israel mínimas posibilidades, se podría decir 0 posibilidades en la ley de las probabilidades de ganar, y gana al tercer día. Ya estaban dentro de Jerusalén, porque si Jerusalén no estaba en Israel, las profecías no se podían cumplir. 1973, la guerra de Yom Kippur, vuelven a ganar. Pregunta: ¿cómo es posible que hayan ganado todas las guerras y las sigan ganando? Les lanzan grupos terroristas, no pueden con ellos, cuando es una minúscula nación en medio de más de 30, 40 millones de árabes. Entonces aquí vemos nosotros que en el momento en que Dios sostiene a Israel, es porque Dios existe. Esta es una clara evidencia de la existencia de Dios. Cuando el zar Nicolás, el último que hubo en Rusia a finales del siglo XIX, le preguntó al misionero: dame usted una prueba, deme usted una prueba de la existencia de Dios. Le contestó con una sola palabra el misionero y le dijo al zar: Israel. Entonces Israel es y basta como una demostración enorme de que Dios existe. Entonces, si no entendemos claramente
quién es este personaje, no entendemos por qué son los judíos, no entendemos por qué ahora en el Comité Olímpico en Francia, pues sacaron una última cena, una blasfemia bíblica, cristiana, de lo que inauguró el Señor antes de morir. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué no sacaron algo de los hindúes, algo de los musulmanes, algo de Zoroastro, algo de otros líderes religiosos? ¿Por qué siempre es el cristianismo e Israel? Porque el cristianismo e Israel están ligados. Romanos 11, fuimos nosotros injertados en el olivo. Entonces, hemos estado trabajando juntos porque ahora es la iglesia la que está propagando ese mensaje que fracasó Israel, aunque Dios no se ha olvidado de Israel y lo va a volver a levantar. Entonces, todo esto lo tenemos que comprender para poder entender realmente qué es lo que está pasando, Roger. Así es, Pastor Alducin. Y aquí en el documento usted entonces se va al origen, ¿verdad? Cuando vemos en el Génesis, ahí ya desde la misma creación, estos textos, ¿verdad?, que siempre han llamado tan poderosamente la atención, entre 1:1 y 1:2, ¿verdad?, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí, en el estudio que usted hace, empieza a ver esta figura entrando en acción para ir entrando en detalle en cuanto a esto, Pastor Alducin. Sí, y precisamente por esta misma razón, por ignorar a nuestro enemigo, vemos a millones de cristianos en el mundo entero en las condiciones en que se encuentran, por descuidar, por bajar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el casco de la salvación, la armadura que nos manda ponernos Dios en Efesios capítulo 6, por ignorar las estratagemas, ahí en Efesios 6, los dardos y las acechanzas, es la palabra griega, los métodos. El enemigo tiene un método para debilitarnos, para poder poco a poco, sin que nos demos cuenta, alejarnos de la palabra de Dios y alejarnos de Dios. Y lo estamos viendo actualmente. Entonces, Juan 10:10 dice Jesucristo, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Satanás es un ladrón. Él va a tratar de quitarte en tu casa lo que él pueda, quitarte tus propiedades, lo que él pueda, quitarte el dinero que no te des cuenta, y que cuando robamos a Dios principalmente en nuestras ofrendas, viene el enemigo y nos lo quita. Es un ladrón y es un asesino. Él quiere destruir tu casa, destruir mi casa, destruir la iglesia, destruir la Biblia, nuestro testimonio. Es un destructor. Vemos también nosotros que Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis 12:9, que se le compara con el dragón, la serpiente antigua. La palabra Satanás significa enemigo. La palabra diablo, el acusador. Él es especialista en estar acusando a los hermanos. Por eso vemos ahorita llenas las redes de personas que están acusando a pastores, y el pastor hizo esto, y aquella iglesia esta cosa. Ellos son los acusadores. Ellos no saben, pero son instrumentos de Satanás, porque es el papel de Satanás acusarnos ante Dios. No tenemos necesidad de que los mismos hermanos, con una cubierta de defensores de la fe, estén tratando de decir este pastor y aquel pastor. Estamos en una guerra espiritual. Vemos nosotros en Efesios 6:12 que también Satanás está organizado. Principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es una organización global, invisible, poderosa, con una sabiduría impresionante, como lo vamos a ver. Y el objetivo actualmente es la iglesia de Jesucristo. Ahora que regrese Israel en la tribulación, Satanás se va a encargar de perseguir a los últimos cristianos y a los últimos judíos mesiánicos para tratar de abortar el plan de Dios. Entonces tenemos que entender con quién estamos peleando. Dice la Biblia, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos cristianos? Porque nos confiamos en nosotros mismos. No nos damos cuenta que las 24 horas del día, los huestes espirituales de maldad, los demonios, no descansan, están acechándonos continuamente, viendo qué pensamos, qué motivos tenemos para atacarnos, debilitarnos poco a poco y finalmente marchitarnos, para que comencemos, ya no puedo, y me siento deprimido, y me siento frustrado, y estoy todo estresado. ¿Por qué? Es obra del maligno. Pero si tú reaccionas y te das cuenta que es del maligno, vas a tomar las armas de la luz y vas a pelear contra él. No siempre fue el maligno, como mencionaste ahorita. Aquí viendo en el documento, hay un momento de la caída de Lucifer, ¿verdad? Entonces, tal vez podamos ahondar un poquito en eso. Claro, vemos nosotros claramente, es muy importante, Juan, lo que acabas de mencionar. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos claramente que Satanás y sus ángeles fueron creados
ya existían antes de la raza humana en el planeta Tierra. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 vemos algo completamente, que es antítesis del versículo 1 y de la naturaleza divina. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, y entonces dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entre el versículo 1 y el versículo 2, vemos que la tierra, en Isaías 45, versículo 18, Dios no creó la tierra, y se usan las mismas palabras hebreas que están aquí, desordenada y vacía, que son tohu, como suena, y bohu, que significa caótica. Dios no la creó así, dice Isaías 45, 18, lo puedes checar. Dios no creó la tierra, tohu y bohu. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tampoco creó las tinieblas. De repente la tierra aparece envuelta en tinieblas, y de repente la tierra aparece inundada de agua. Y Dios no la creó inundada de agua. ¿Qué sucedió con el planeta Tierra entre el versículo 1 y el versículo 2? Esto es lo que se llama el gap, o sea, el paréntesis que hubo. Bueno, pues fue precisamente entre cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí está involucrada la creación de los ángeles. Y lo vemos también, lo podemos comprobar en el libro de Job, capítulo 38, donde la Biblia nos muestra claramente que cuando Dios creó la tierra, los ángeles existían antes que nosotros. Esto ya inequívocamente quita cualquier duda al respecto. Dice Job 38, versículo 4, preguntándole Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este término, los hijos de Dios, desde el Génesis capítulo 6 hasta el Nuevo Testamento, comienza a describir a los ángeles. Los hijos de Dios en el Nuevo Testamento somos nosotros, pero en el Antiguo Testamento todos los ángeles se les llama los hijos de Dios, principalmente a los ángeles que se rebelaron. Entonces, ya sea que los ángeles buenos o los malos se está mencionando, ellos ya existían antes que nosotros. Esto es muy importante porque pues hay varias teorías, ¿verdad? De que la Tierra es joven y que tiene pues no más de 6,000 años, y otra teoría que la Tierra es vieja, tiene más de 13,000 billones de años o 13 billones de años, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la Tierra es mucho más vieja de lo que nos imaginamos, como lo vamos a ver que cuando Satanás fue creado precisamente en este planeta donde tú y yo vivimos. Aquí fue creado Lucifer. Y menciona usted, Pastor Alducin, aquí, bueno, dentro de todo esto de confusión, como esta palabra, ¿verdad?, que habla en Isaías acerca de la vanidad, lo vano, ¿verdad? El padre de la confusión viene a ser el enemigo. Entonces, como para entender muy bien este lenguaje en la palabra, ¿verdad?, que no es que Dios estaba contradiciendo ni que falló en algún, sino que más bien la rebelión del enemigo causa esta confusión. Claro. Dios no causó la tierra desordenada y vacía. Por eso tenemos que buscar texto con texto para no hacer un pretexto, como dice la ley de la hermenéutica, o para interpretar y trazar bien la palabra de verdad. Isaías 45, 18 dice: Dios no creó la tierra tohu y bohu. Dios no es un Dios de confusión. Algo pasó con el planeta Tierra en el versículo 2, y sabemos claramente qué fue lo que pasó. Una rebelión en el cielo antes de que nosotros fuéramos creados, donde Lucifer era su nombre original, arrastra a la tercera parte de los ángeles para blasfemar la gloria de Dios, rebelarse contra Dios, y entonces Dios, ¿verdad?, los arroja para que tengan como territorio el planeta Tierra. Y cuando Dios enseguida crea al ser humano en el huerto del Edén, ahí estaba la serpiente, que dice Apocalipsis 12:9, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que son términos sinónimos. Ahí estaba ya caído Satanás tentando a Adán y Eva. Entonces, esto nos muestra claramente que ellos fueron creados antes que nosotros y que Satanás ya estaba caído en el sexto día de la caída del ser humano. O sea, ya cuando él cae y ahí está, todo llega a estar desordenado y vacío,
Entonces, por ahí ya andaba él dentro de lo desordenado y vacío. Entonces, cuando hay la creación o el orden nuevamente viene, ya empieza Génesis 1:2, cuando ya empieza, ¿verdad?, todo a ser, bueno, después de eso, cuando empieza a ser recreado, que llaman, hablan algunos, exacto, entonces él se introduce en la, no es que las serpientes son hijas de Satanás, nada, sino que él para ese acontecimiento, él se metió dentro de la serpiente. Claro, definitivamente vamos a ver claramente que él se transforma. La capacidad que tiene Lucifer, Satanás, el diablo, el enemigo, términos sinónimos, es impresionante. Él puede hacer que se levante esta taza, tiene acción a todas las leyes cósmicas del universo, puede disfrazarse como un santo, puede aparecerse como una virgen, puede aparecerse en una hostia, en un árbol, puede hacer cantidad de milagros inimaginables, imágenes que pueden hacer aparecer, veo esto y se me apareció mi abuelita, o se me apareció mi tío, o oí una voz que me decía, todo esto es de carácter satánico. Y de ahí que necesitamos al Espíritu Santo para discernir, distinguir lo que estamos viendo, porque no todo lo milagroso, no todo lo que vemos, no todo lo que oímos viene de Dios, puede venir del enemigo o puede ser el resultado de nuestra mala relación que tenemos con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que siempre me ha impactado, es el de que llama Jesús Satanás a Pedro. ¿Cómo es esto? Sí, eso es lo que vamos a ver, se llama la ley de la doble referencia. Veamos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, que es donde se narra, se describe completamente la creación de Lucifer. Que comienza este capítulo, esto es muy importante de poder observar con detalle. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 28, diciendo, di al príncipe de Tiro. Veamos a quién manda Dios al profeta Ezequiel hablarle. Al príncipe de Tiro. Veamos a través de esta descripción cómo va cambiando la imagen para que veamos que realmente Dios no le estaba hablando a un hombre, sino al que se encontraba detrás de este príncipe. Y dice el versículo 2, así ha dicho Jehová, se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Por favor, esto no puede referirse a un rey terrenal, a un rey físico visible, porque adjudicarle la sabiduría de Daniel y que nadie en el mundo pueda ser más inteligente que el rey de Tiro es imposible, ¿verdad? Porque vamos a ver que estos adjetivos, estas calificaciones le fueron otorgadas a Lucifer. Y lo dice el versículo 6, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Versículo 9, hablarás delante de que te mate diciendo, soy Dios, tu hombre y no Dios, en la mano de tu matador. Ahora en el versículo 12 veamos el cambio tan drástico que menciona el Espíritu Santo. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Escuchemos con atención. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Nos damos cuenta que es imposible que un rey terrenal sea el sello de la perfección. Y aquí a continuación el Espíritu Santo nos explica que realmente no era al rey a quien Dios mandaba el mensaje. Y dice así, acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Otra vez imposible para un rey terrenal. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerín, etcétera, etcétera. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieran preparados para ti en el día de tu creación. Vemos pues que la Biblia es clara porque en Edén es la única zona geográfica en toda la Biblia localizada en el territorio del Medio Oriente. Cuando dice la Biblia Edén, no se refiere al huerto del Edén. El Edén es una zona geográfica que ya Dios preparó para que en el Edén, leamos claramente en Génesis 2, que ahí en esa zona, ahí plantó Dios un huerto en el Edén. Y plantó Dios un huerto en el Edén. Entonces el huerto era un lugar pequeño que estaba en un territorio mucho más grande llamado el Edén. Y aquí en la creación de Satanás notamos que el Edén no había plantas, no había vegetación,
sino que era un reino, ahora sí, de piedras preciosas. Toda la vestidura con la que se vistió Lucifer eran puras piedras preciosas. Cuando Adán y Eva se quisieron vestir, se vistieron con hojas de una higuera. Entonces vemos que el mundo estaba lleno de oro, de plata, de piedras preciosas, y fue aquí precisamente donde Dios colocó a Lucifer. Ahora, ¿con qué características originalmente fue creado él? Ahora vemos claramente, y aquí vamos a profundizar bastante, versículo 14. A Lucifer se le llama querubín, y querubín es una clase superior a toda la creación de Dios, porque una cosa son los ángeles, otra cosa son los serafines, otra cosa son los querubines. Ahora, los arcángeles son los jefes de los ángeles, pero los querubines era la máxima creación de Dios, porque Lucifer estaba cubriendo claramente, se le llama grande protector, y la palabra grande es la palabra mimshá, en el hebreo, mimshá, que significa ungido. Tú, querubín, ungido, protector, te puse en el santo monte de Dios, y el santo monte de Dios, Isaías 2, y Isaías 13, Ezequiel, es el monte de Sión, es el monte de Dios, donde Cristo también va a reinar en el reino milenial. Entonces vemos que Satanás, Lucifer, era un querubín, o sea, la clase más grande de los ángeles, pero además era el más perfecto, el más sabio de todos los querubines, y estaba ungido, porque esta unción significaba que había sido escogido para una labor especial. ¿Cuál? Ser el protector. Pregunta: ¿cómo es posible que antes, vamos a profundizar, cómo es posible, pues hay que hacernos las preguntas cuando estudiamos la Biblia, cómo es posible que antes de que cayera Satanás se le haya llamado a proteger la cobertura donde Dios se encontraba, o el trono de Dios, si no había maldad? Entonces, ¿de quién tenía que protegerlo? Segunda pregunta: ¿por qué Dios a Adán en el huerto del Edén le dice, ahí está el huerto, lábralo y protégelo, cuando el pecado no había entrado al mundo? Tanto a Lucifer como al primer pareja de seres humanos se le manda claramente proteger de algo que todavía no existía. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que cuando Dios creó a las primeras entidades, que fueron los ángeles, los querubines y los serafines, ellos tenían un programa. Si nosotros vemos un conejo tiene un programa que se comporta como conejo, no como ardilla ni como chinche. Las hormigas tienen un programa donde están coordinadas, están organizadas, cada hormiguita sabe dónde poner cada granito de arena. Los chapulines tienen otro programa, las águilas tienen otro programa, los leones tienen otro programa. Toda la creación de Dios tiene un chip, hablando ya con la tecnología del siglo XXI. O sea, ¿cómo va a funcionar? Dios programó todo lo que existe para que se comporte en la forma como se comportan. Y cuando Dios creó a los ángeles y nos creó a nosotros, nos creó diferentes. No nos puso un chip, nos dio, y Dios se arriesgó. Dios, escucha esto, Dios se arriesgó. Porque si Él iba a crear una entidad de criaturas que pudieran libremente escoger adorarlo, servirlo y amarlo, tenía que haber dos caminos. Yo no puedo conocer realmente cuánto Dios me ama si no hubiera habido esa cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es en la cruz, en el sufrimiento, donde encontramos el amor de Dios. Y si no conocemos el sufrimiento, ¿con qué lo vamos a comparar? Si no hay luz con las tinieblas, ¿con qué se van a comparar? Para comparar la luz, tiene que haber tinieblas. Para que haya bien, tiene que compararse con el mal. Entonces, las criaturas que Dios creó no nos hizo robots. Ahí está la explicación de la teodicea del mal. Nos creó con la facultad de poder escoger. Entonces, ya traían toda la creación de Dios, dentro de ellos, como los seres humanos, esta disposición de poder enfrentar algún día una prueba y aceptar la prueba o rebelarse contra Dios. Por eso dice que fue encontrada maldad en Lucifer. Dios no le puso la maldad a Lucifer,
Dios no creó al diablo, Él lo creó un querubín bueno, perfecto, sabio, que Él se reveló. Entonces, esta es la razón por la cual dice protector. En otras palabras, era posible que los ángeles se rebelaran contra su creador. Y fue querubín Lucifer, qué irónico, al que se le mandó proteger el trono de Dios, y fue el más cercano al trono de Dios. Lucifer, el que traicionó a Dios. Le pasó lo mismo a Jesucristo. El más cercano a Jesucristo, Judas, uno de entre ellos, fue el que lo apuñaló por la espalda. Entonces, estas son enseñanzas espirituales para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y que podamos entender cómo funciona el mundo de las tinieblas. Recordar que este documento y este tema que está hablando el pastor Alducin el día de hoy, usted lo puede descargar en WhatsApp de enlace, ahí está la información al pie de la pantalla. Gracias, muchachos. Más 1-469-781-1000 es la línea de contacto, y ahí usted puede descargar el documento y estudiarlo, compartirlo. Pastor Alducin, ahora usted mencionaba esto, porque las características habla del ungido, y cómo en la Biblia uno diferencia la palabra, digamos, en cuanto a lo que se refiere a él como ungido y a Jesús como el ungido, como el Mesías. Cómo ahora que usted hablaba de esos dos caminos, ¿verdad? Cómo diferenciar estos dos papeles de ungimiento, tanto de Lucifer como en el caso del Mesías, el Cristo, a Jesús, ¿verdad? Claro, mencionamos que la palabra ungido significa, ¿verdad?, una persona escogida para un trabajo especial. En Isaías se le llama al rey Ciro de Persia, que es actualmente Irán, el ungido de Dios. O sea, no significa, cuando habla Dios de ungido, que sea un santo, igual que la palabra santo no significa bueno, significa apartado para servir a Dios. Esos somos los santos, personas, seres humanos, pecadores que fuimos llamados por Dios, lavados y santificados con su sangre preciosa, para un llamado especial de servicio a Dios. Entonces, por eso a Satanás, a Lucifer, se le llama el ungido, porque Dios lo llamó para una tarea especial. Y esto es importante, porque ahora la unción que nosotros recibimos, esto es muy importante, que es la presencia del Espíritu Santo. Él ya no se va a salir de nosotros. Dice Primera de Juan, la unción que ustedes tienen permanece en ustedes. Pero esta unción, dice Efesios capítulo 4 y capítulo 5, que es la presencia del Espíritu Santo, la podemos apagar. Por eso vemos a muchos cristianos, pastores o predicadores o misioneros, etcétera, etcétera, que posiblemente vivan en pecado, o que puedan vivir en adulterio, o alterando, ¿verdad?, sus libros de economía, o robándole a Dios, etcétera, etcétera. Y Dios los sigue usando, porque irrevocables son los dones de Dios. Dios a nadie le quita los dones permanecen, y esta unción permanece, pero el uso se va apagando. Entonces, esto es el peligro, que cuando Sansón quiso realmente volver a luchar contra los filisteos, dice la Biblia en el libro de Jueces, no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Y así nos puede pasar a nosotros, a cualquier cristiano, porque en cualquier momento que creamos, no, pues Dios me sigue bendiciendo, y tengo campañas, y tengo esta iglesia, y tengo por acá. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuando comenzamos a olvidarnos que lo que hacemos y dependemos es de Dios, y es la unción, no somos nosotros, es la unción trabajando a través de nosotros, y comenzamos a apagar la unción sin que nos demos cuenta, nos comenzamos a marchitar espiritualmente. Entonces podemos seguir siendo usados por Dios, pero tarde o temprano viene el ramalazo, como dicen. Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, todo árbol que no dé fruto será cortado. Así que somos conocidos los cristianos por el fruto, no por los dones, sino por el fruto, el amor, el gozo, la paz, la benevolencia, el dominio propio, la forma en la que tratamos a la gente, la forma como conducimos nuestra vida. Ahí es donde se manifiesta realmente cuando un cristiano está viviendo cerca de Dios. Tengamos cuidado con la unción que Dios nos ha dado, porque es santa, y es una unción nada más, no hay dos unciones, no hay tres unciones, es una sola unción para toda nuestra vida. Está hablando del cuidado que hay que tener y por el ramalazo que viene. El ramalazo le vino a Satanás, ¿verdad? Claro. Él fue creado con ciertas características, ya lo hemos visto hoy. Después, tuvo su lugar, pero tuvo su caída. ¿Cuál fue su pecado? Bien, dice la Biblia que también era perfecto en belleza.
esta palabra Yopí con Y, P-H-Y, Yopí, si la quieres apuntar en el hebreo, es la palabra que se tradujo hermoso o la belleza, y era la criatura más hermosa que jamás Dios haya creado. Aquí hay una enseñanza muy, pero muy, muy grande de Dios. Crea Dios a una entidad sabia, perfecta, etcétera, etcétera, pero nos damos cuenta que Dios lo hace a propósito porque todo lo que hace Dios es bueno y todo lo que hace Dios tiene una causa detrás que siempre es sabia, porque Dios es un Dios sabio. Dios no hace nada que no sea bueno. Tenemos lo que aparece al principio, ¿cómo es posible que sea bello y perfecto, etcétera, etcétera, y sea revelado? Tenemos que encontrar la sabiduría de Dios de cada enseñanza que Él nos muestra. Entonces, cuando Dios le da una belleza y una perfección a Satanás, es lo mismo que le pasó a Salomón. Dios llama a un hombre y le da una sabiduría, que la reina de Saba venía desde lejos a oír la sabiduría de Salomón. ¿Qué le pasó a la sabiduría de Salomón? ¿Qué le pasó a la sabiduría de Lucifer? Ellos la corrompieron. O sea, yo tengo la sabiduría de Dios y aquí está presente en mi vida, pero me comienzo a alejar de Dios. Entonces, esta sabiduría ahí está, pero se vuelve corrompida, se comienza a echar a perder, y esa sabiduría la comienzo a usar de una forma equivocada, porque hay sabiduría diabólica. Una vez me preguntaban, oye, Hitler fue un hombre inteligente. Claro que lo fue. Qué hombre capaz de la forma como planeó todo, ¿verdad? Finalmente se le cayó el techo por lo mismo, porque tenía una sabiduría que no era de Dios, la pervertió. Entonces, Salomón pervirtió la sabiduría de Dios yéndose con mujeres. ¿Y qué le pasó a Lucifer? Comenzó a creer que él podía ser igual a Dios. Y la enseñanza es la siguiente: ninguna criatura que Dios haya creado, ya sea ángeles o seres humanos, podemos llegar a la cima, a aplaudir, a ser aplaudidos, a ser alabados, a ser reconocidos, a ser famosos sin Dios. Porque allí arriba, en la cúspide, en el pináculo de la fama donde te encuentres, ya tienes riquezas, ya eres bonita, eres guapo, eres la mejor artista de cine, tienes esto y el otro. Sin que te des cuenta, comienza la corrupción y la degradación. Esto nos muestra a Dios que es imposible ni aun a los ángeles soportar tantas bendiciones cuando nos apartamos de Él. Se le llama la maldición de la belleza. Vemos desgraciadamente que la mayor parte, Miss Universo, o Miss México, o Miss Estados Unidos, o Miss Costa Rica, o el hombre más guapo del mundo, artista de cine, no aguantan tarde o temprano. Elizabeth Taylor, la mujer más bella del siglo pasado, 9 matrimonios. Le ganó a la mujer samaritana de Juan capítulo 4. ¿Por qué? Porque son tan bonitas y tan bellas que creen que no cualquiera lo merece. No, yo me merezco más, yo me merezco un príncipe. Y así, ¿verdad? La ex esposa John Kennedy, Jacqueline Kennedy, preciosa, se fue con un viejito, con Onassis. ¿Por qué? Por el dinero que tenía. Y además porque siempre están buscando quien las apoye, quien las sostenga, porque la belleza se vuelve en contra de ellas. Así pasa con los hombres también, así pasa con el dinero, así pasa con todo. No somos capaces de poder vivir sin Dios. Así es. Pastor Alducin, hay un caso en la Biblia que a mí siempre me llama la atención cuando Pablo perdona a alguien y le manda la segunda carta a Corintios, ¿verdad? Cuando les está diciendo que también les escribe justamente entre otros temas por ¿verdad? Que alguien le estaba causando conflicto y él dice, bueno, ustedes lo tienen que perdonar, yo también lo perdoné, por eso les estoy escribiendo, pero menciona algo al final, dice, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué importante esto en cuanto a las relaciones. Ahora usted hablaba acerca de ese dedo acusador, ¿verdad? De esos que siempre están ahí señalando a una otra persona, y aquí como que Pablo dice, hey, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, así que tengan mucho cuidado también con esos aspectos, que el diablo no gane ventaja entre ustedes. Claro, y precisamente por desconocer la actividad, la personalidad y el poder de Lucifer o de Satanás, los cristianos son lastimados, son heridos, se caen del caballo, están tirados, amargados. Un cristiano no puede darse el lujo de vivir deprimido, ni frustrado, ni amargado, ni estresado. Muy bien, todos somos vulnerables, de acuerdo. Eso lo platiqué anoche, mi esposa y yo teníamos este devocional platicando este asunto, lo traigo a colación. Todos, me decía mi esposa, todos somos vulnerables,
Pero si la tristeza me embarga por la muerte de alguien o el odio, algo que me hicieron, y yo mantengo esa tristeza, yo mantengo esa depresión más de 2 o 3 días, dice Efesios capítulo 4, que vuestro sol no se ponga sobre no amanezcas enojado, no se ponga sobre tu enojo, porque Satanás gana terreno sobre nuestra vida. Si yo amanezco enojado con mi esposa, y ya llevo yo 3 días enojado con mi esposa, ya le abrí camino al enemigo. Abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento. Tú tienes 3 o 4 semanas ya tristes, ay, pobre de mí, y estoy deprimido, esto y el otro, se te vienen los demonios como marabunta a atacarte y a poder darte el hachazo final en tu vida. No podemos darnos ese lujo, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar las armas de Dios, tenemos que saber que Dios es poderoso, que es bueno, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, pero no podemos darnos el lujo de vivir deprimidos, de vivir enojados, y mucho menos vivir con rencor contra cualquier persona. Si tú tienes algo que no has perdonado, no me importa contra quién, tu hermano, tu abuelo, tu papá que te violó cuando eras niña, etcétera, etcétera, tú tienes que perdonar, porque esa falta de perdón está bloqueando completamente el cielo, donde Dios está tratando de ayudarte, y algo le impide a Dios, que su santidad, extenderte la mano. Dice en Isaías, la mano de Dios no se ha cortado, pero vuestros pecados han hecho una barrera para que Dios no pueda socorrernos. Tenemos que tener cuidado. Hebreos 12:15 dice también, ¿verdad? Mirad que no hay una raíz de amargura entre ustedes, que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Todas estas emociones y sentimientos negativos tenemos que saber controlarlos y tenemos que sacarlos de nuestra vida, porque no ignoramos los métodos, los planes que tiene el enemigo en contra de nosotros. Y observamos este documento, Pastor Alducin, con unas características que usted aquí acerca con el tema de la soberbia, ¿verdad? Perdón, que hace el enemigo cuando dice: subiré al cielo, levantaré el trono, me sentaré a los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, dice, seré semejante al Altísimo. Wow, vaya descripción, ¿verdad? Impresionante para, digamos, cerrar esta parte con este documento aquí, Pastor Alducin. Claro, esta naturaleza caída que Lucifer adquirió cuando se rebeló contra Dios es la misma naturaleza que en el huerto del Edén le quiso transmitir a los seres humanos. Serán como dioses. Esa ha sido siempre una de las características principales de Lucifer. Y estamos en el siglo XXI, y ¿dónde se encuentra la raza humana? Bueno, ¿cuál es la agenda del Foro Económico Mundial que dirigía el alemán Klaus Schwab, que ahorita lo tiene Noah Harari? ¿Cuál es la agenda del globalismo? ¿Cuál es la agenda próxima de toda esta élite, de toda esta mafia de personas que están tratando de controlar el mundo a través de las vacunas, a través del miedo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la agenda? Ellos se creen dioses y creen que tienen la sabiduría para esclavizarnos, para volver peones del ajedrez a todos los seres humanos. Este concepto no ha muerto ni en Satanás, ni tampoco en el ser humano. Cualquier ser humano que es un ateo. Por eso el otro día yo dije, el ateísmo no se puede debatir filosóficamente, porque si un ateo me dice, yo no creo en Dios, le digo, entonces, ¿quién te va a poner tus reglas de valor, de código morales, etcétera, etcétera? Porque al decir, yo no creo en Dios, te haces un Dios tonto. Ni siquiera eres un torpe, porque tú mismo estás negando el ateísmo, cuando tú mismo, al negar a una autoridad y someterte a ella, tú te pones en lugar de esa autoridad, haciéndote pasar como Dios. Entonces, el ateísmo filosóficamente es imposible sostener. No hay tal cosa como una persona que diga, yo no creo en Dios, porque esa persona está involucrándose, está enredándose con sus propias palabras al hacerse el mismo un Dios. Y menciona... Bueno, estoy viendo aquí las... Perdón, sí, diga. Bueno, no, termíname. No, estoy viendo aquí preguntas, están entrando, pero tienen que ver con nuevamente escatológicas, ¿no? Si tienes alguna ahí a mano, algún comentario para el cierre de esta enseñanza.
Sí, no, era nada más como recordar entonces a todos que esta enseñanza que el pastor Alducin nos ha dado, usted lo puede tomar ahí del WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, que hemos visto todas estas características, porque creo que es importante, pastor Alducin, entender bien esto, ¿verdad? Por lo que está pasando en el mundo, y ya uno ve el por qué los conflictos, las guerras, esa soberbia en el ser humano, ¿verdad? Quieren tener a veces hasta más tierras y no saben ni qué hacer con ellas, ¿verdad? Causan tantos conflictos, y porque, como usted bien lo está diciendo, está muy presente ahí, y es como usted cierra hablando de este tema, ¿verdad? De la soberbia de Lucifer, así que para que la gente también lo pueda tener esto presente, pastor Alducin. Claro, así es. Y pues sí, estamos abiertos a las preguntas. Sí, aquí pregunta, vamos a ver. Dice, el libro de Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén, habla de cielo nuevo, tierra nueva. ¿Esa nueva Jerusalén está en la tierra? No, ahí lo dice claramente, y vi bajar del cielo a una ciudad. Apocalipsis capítulo 21 y 22. El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis termina un libro de una revelación donde Dios nos abre las cortinas para asomarnos a el futuro o al plan que Él tiene. Pero ya el capítulo 21 y 22 es la eternidad. En el milenio no va a estar la nueva Jerusalén. Después del milenio, Apocalipsis 20, 11 al 15, el gran juicio, el trono blanco, el juicio de todos los incrédulos o con los que considera a Dios que no tienen el derecho de vivir ya en la eternidad con Él. Y viene la eternidad. Entonces la nueva Jerusalén baja del cielo a la tierra. Porque la nueva Jerusalén, dice Hebreos capítulo 11, que todos los héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo, saludándolo de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo cual Dios no se avergüenza de ellos de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Moisés, por el gozo puesto delante de él, ¿verdad?, menospreció el oprobio y las riquezas temporales del pecado y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios porque tenía la mirada también en el invisible. O sea, cuando nosotros vemos más allá del mundo, es lo que nos va a sostener. Viendo en lo invisible las promesas que Dios nos ha dado y las promesas que tiene para nosotros. Es la esperanza, que es Jesucristo, lo que nos sostiene en esta vida. Aquí me encontré una sobre el tema de hoy. Dice Ingrid Reyes, Dios sí sabía que Lucifer se revelaría. Entonces, claro, ¿por qué arriesgarse a hacer la creación sabiendo que Lucifer metería su mano en la creación? ¿O hay algo más que desconocemos? Dios sabía también que Adán y Eva iban a pecar. Claro que sí, Dios es omnisciente. Pero la pregunta es, ¿por qué lo permitió? Porque si no lo hubiera permitido, hubiéramos sido creados robots. Hace algún tiempo, ¿verdad?, un teólogo postuló 3 opciones que Dios tenía. Dios pudo no haber creado nada, ¿verdad? Nada, jamás Él, el Padre, el Espíritu Santo, vivir para toda la eternidad. Número 2, Dios tuvo la opción de crear un universo donde no hubiera pecado. Y en tercer lugar, Dios tenía la oportunidad de crear un universo donde las criaturas tuvieran la opción de rebelarse en contra de Él. Si fuéramos Dios, pregunta este teólogo, ¿cuál hubiéramos escogido? Pues yo hubiera escogido que no hubiera creado nada. Bueno, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo. Descartado esa opción. Yo hubiera querido un universo donde fueran puras palomitas de maíz y nadie hubiera pecado. Ok, hubiéramos sido un mundo de robots programados como los animales y con instintos. Y número 3, Dios en su soberanía quería crear y creó una entidad sabiendo Él lo que iba a pasar y sabiendo que Él iba a pagar el costo en una cruz. Porque en la cruz Él pagó lo que tú merecías y lo que yo hice y lo que Adán y Eva hicieron para que no pudiéramos atribuirle ninguna injusticia en Dios. Aquí está el amor de Dios eterno que nos ama y que a pesar de la condición en la que nacimos y en la que vivimos, Dios su vida por nosotros en una cruz. Amén. Dice aquí Max de Guatemala, pastor Alducin, que si Lucifer tendrá actividad o mucha actividad en el tiempo de la gran tribulación, ¿cómo explicarle esto? Bueno, él va a ser el papá de la tribulación, ¿verdad? Porque en la tribulación Él va a bajar al mundo, los ángeles caídos van a bajar al mundo, imaginémonos. Y claro que no van a bajar como ángeles, se van a disfrazar como seres humanos. Todos los demonios, Apocalipsis 9, van a salir del abismo para atormentar a los seres humanos. O sea, va a ser un escenario, un mundo caótico, un mundo terrible, un mundo de sufrimiento,
un mundo de los seres, donde los seres humanos todavía en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16, y aún así no se arrepintieron, sino continuaron blasfemando contra el nombre de Dios. Dice también a María de Costa Rica, Pastor Alducin, ahora que usted mencionaba lo de Judas, que si la traición de Judas hacia Jesús fue por voluntad de él o porque así ya estaba él destinado, fue ya usado como instrumento en ese caso. Sí, lo acabamos de explicar. Estaba escrito que Judas iba a traicionar a Cristo. Bueno, llega el día del juicio y entonces Judas le grita a Dios, oye, pero ¿por qué me condenas al lago de fuego si tú sabías que yo te iba a traicionar? Es más, estaba escrito que yo era el traidor. ¿Qué le va a contestar Dios? Claro que sí, Judas. Él sabe todos los que se van a condenar y todos los que se van a salvar. Pero todos aquellos que se van a condenar, aunque él sabía que se iban a condenar y hubiera intervenido, Judas, si yo hubiera intervenido para que tú no cumplieras lo que estaba escrito, te hubiera quitado la característica más grande que le concedí a todas las criaturas y a todas las entidades, tanto espirituales como físicas, que es el libre albedrío. Entonces, aunque Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, todavía durante 3 años y medio, desayunó con Cristo, vivió con Cristo, durmió con Cristo, viajó con Cristo, todavía Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, para que le pudiera demostrar que él ya sabía precisamente por su corazón tan endurecido y por su corazón avaro por el dinero por el cual iba a traicionar a Cristo. Dios no puede impedir que un camión se eche en reversa y mate a un niño. Dios no puede impedir en las guerras que se mueran las personas. Dios no puede impedir que se vayan al infierno, porque si Dios impide y viola la voluntad humana, entonces no somos seres humanos, somos robots. Se nos está yendo el tiempo. Aquí hay una interesante. Si Lucifer es Satanás, no está ya derrotado, y si no, ¿dónde habita? Claro, Lucifer está derrotado por la cruz del Calvario. Y dice en Apocalipsis 12 que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, Satanás es una criatura vencida, pero vencida por Jesucristo, y a nosotros no se puede acercar a nosotros mientras nos mantengamos cerca de Jesús. Pero en el mundo, dice en 1 Pedro 5, Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Para qué nos manda ponernos una armadura? En Efesios 6, Pablo, si Satanás ya está vencido, pónganse la armadura de Dios y el escudo de la fe con el cual podéis apagar los dardos del maligno. Si Satanás está vencido, ¿para qué necesitamos una armadura?